estaba claro de que en algún momento ese modelo petrolero se iba a acabar. O sea, tenía un fin. Y ahí quizás viene la frase sembrar el petróleo para prepararnos para la época post-petrolera. Aquí hago un señalamiento aparte. Venezuela es un país, es y seguirá siendo un país petrolero importante durante muchas décadas, quizás hasta un siglo. Pero la relevancia que tuvo el petróleo en la vida económica de Venezuela ya no va a ser la misma que tuvo de la década de los, vamos a decir, de los 30 hasta los 70. O sea, de los 30 hasta los 70 tuvimos un mercado, una economía petrolera. Y después de la década de los 80 empezamos con lo que podría ser la contradicción o el elemento central de la política petrolera, si estamos o no estamos en el pico de Hoover. El pico de Hoover habla sobre un nivel máximo de producción petrolera y después de ese nivel empieza a decaer la producción petrolera. Yo soy de los que piensa, y utilizo primera persona, que nosotros ya pasamos el pico de Hoover. Y la sociedad y la economía venezolana se está adaptando o está en un proceso de transición que ha sido empeorado por una serie de políticas, vamos a decir, económicas y sociales que se han tomado. Por eso yo quiero empezar mi presentación un poco para explicar cómo funciona la economía venezolana para poder entender cómo estamos o qué está pasando y qué puede pasar más adelante. Por eso, vamos a decir, la primera lámina que presento es una lámina del modelo de crecimiento de Venezuela, para entender qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, básicamente Venezuela tiene una conexión con el resto del mundo, y esa conexión es básicamente el sector petrolero. O sea, nosotros nos conectamos con el resto del mundo a través del sector petrolero, que por alguna casualidad, o no por alguna casualidad, sino, bueno, sí lo digo por casualidad porque eso tiene una connotación importante en mi tesis, que es que la propuesta política en Venezuela siempre ha sido que el ciudadano vive del Estado. No que el Estado vive del ciudadano, sino que el ciudadano vive del Estado, y eso ha sido una propuesta política recurrente en Venezuela. No que el Estado vive del ciudadano, sino que todos nosotros de alguna manera vamos a vivir gracias al Estado, de alguna manera, por algunas áreas. Entonces, el Estado obtiene ingresos del sector petrolero, él administra esos recursos, y administrar esos recursos es cómo lo distribuye, y está la estructura política en Venezuela. Por eso la estructura política en Venezuela dominar la estructura política en Venezuela es tan fuerte porque, a final de cuentas, domina la renta petrolera. Esa renta petrolera, el Estado la distribuye básicamente en el sector público y el sector privado. El sector público a través de la burocracia, al sector privado a través de sus inversiones, y el sector público básicamente lo que genera o motoriza una serie de consumos, y la parte productiva del sector público lo que incentiva es la inversión del sector privado si consigue o no un negocio. Y en Venezuela, después de haber tenido, vamos a decir, tuvimos el boom petrolero del 2002 al 2012, oye, en general, vamos a decir, la estructura política en Venezuela estuvo sólida. En el 2012, ya los ingresos petroleros empiezan a presentar fallas o a no seguir incrementándose. Entonces el Estado, de alguna manera, palió el impulso económico en vez de ingresos petroleros a través del endeudamiento público. Y tenemos que entender eso bastante bien. Ahorita nosotros el Estado consiguió una fuente de financiamiento, para explicar la crisis, una fuente de financiamiento, vamos a decir que en ese momento se pensó que se tenía a través de créditos, bien sea créditos por la banca internacional, los créditos chinos, créditos por Rusia, o sea, se endeudó con todo el mundo. Y en este momento no solamente estamos endeudados, sino que hasta estamos empeñados. O sea, tenemos que tener eso claro. El modelo de crecimiento de Venezuela, básicamente basado en la actividad petrolera, tiene un inconveniente que siempre ha sido obviado por la estructura política en Venezuela. El inconveniente es que la estructura política en Venezuela, incluyendo esta, pensó que los precios del petróleo siempre iban a subir constantemente. O sea, vamos a decir, a mí no me gusta usar el término cuarta y quinta república, pero, aunque ahorita sí se puede utilizar el término, la cuarta república pensó
el modelo de crecimiento y desarrollo de Venezuela sobre ingresos crecientes del Estado. Cuando los ingresos se estancaron, vino una debacle a partir de la década de los 80, que ya no se crecía y la estructura política no supo comprender, a mi criterio, qué es lo que estaba pasando en Venezuela, en el sentido que se estaba agotando el modelo rentista petrolero. Y ahí entramos en algo que es importante: el modelo de ajuste de 1989 no fue comprendido. Y se pensó que se podía solucionar lo que pasaba en Venezuela como un simple maquillaje. Entonces, si puedes pasar la lámina, disculpa. Aquí, por ejemplo, los economistas lo entienden bien y los médicos lo entienden bien, porque se parece a un electrocardiograma. Esas son las tasas de crecimiento de la economía en Venezuela. Si ustedes pueden observar, permiso un instante, si ustedes pueden observar... El electrocardiograma, el corazón de la economía venezolana. Sí, esta es la variación del Producto Interno Bruto de 1951, que es donde realmente empiezan las cifras económicas, hasta el 2017. Ustedes pueden observar, este es básicamente en 1978, hasta 1978, siempre la economía venezolana estuvo creciendo. Lo único que disminuía eran los ricos, pero siempre estuvo creciendo. Y a partir de la década de los 80, la economía venezolana empieza a tener problemas estructurales de crecimiento. Empezamos a tener problemas estructurales de crecimiento. Esos problemas estructurales de crecimiento lo podemos atar a la idea del modelo de crecimiento, en el sentido de que el mercado petrolero, ya los precios se estancaron, pero más importante que los precios, es la capacidad de producción. Si bien yo soy de los que opino, y yo utilizo el calificativo de dictadura, un asunto propio, ha sido desastroso el manejo de la industria petrolera. Ya de alguna manera, a partir de la década de los 80, el sector petrolero tiene una incapacidad estructural de aumentar su volumen de producción. Tan es así que les puedo apostar aquí a todos ustedes que a partir de la década de los 80 uno viene escuchando esa frase de elevar el nivel de producción a 3 millones a 5 millones. Y realmente es muy difícil. ¿Qué? Y realmente es muy difícil, porque ya básicamente nosotros somos un país petrolero formalmente desde 1924, formalmente, con el estallido del Pozo Lagoso. Entonces, ya nosotros nos comimos el lomito petrolero, o sea, los campos del sur del lago, los campos petroleros están prácticamente agotados. Los campos de Morichal también. Y los campos de Morichal también están prácticamente agotados. Entonces, lo que nos queda es básicamente el petróleo pesado, o lo que de alguna manera utilizó Chávez, o sea, porque tiene una doble connotación, la faja bituminosa del Orinoco. Un bitumen es un petróleo muy pesado que no pasa que es incapaz de pasar por un ducto. Entonces hay que utilizar tecnología. ¿Cómo está, Silvio? Gracias. Hay que usar tecnologías especiales para que de alguna manera fluya por ese ducto. Entonces, cuando se consiguió la tecnología de hacer fluir lo que antes era bitumen, pasa a ser petróleo pesado de la faja del Orinoco. Ya lo que nos queda para desarrollar de la industria petrolera es la faja. Entonces, el desarrollo de la faja básicamente tiene costos muy superiores a los que tuvimos con el petróleo liviano, tanto del sur del lago como el Merey. O sea, entonces ya estamos hablando de costos que pueden oscilar entre 30 y 50 dólares por barril. Y el margen de ganancia, obviamente, es mucho menor. Entonces, ya uno ve que hay una incapacidad de la economía venezolana para crecer, porque el modelo está muy limitado. El modelo petrolero está muy limitado, entonces, los picos que ven ahí, ustedes tienen básicamente cuando el petróleo sube, cuando vuelve a bajar, cae el pico. Entonces, así está. Ya es interesante dentro de esa tesis, porque es interesante que ahorita con precios relativamente altos, la economía está en este colapso, que más adelante voy a seguir hablando de ese punto. Sí, gracias. Si puedes pasarlo a la lámina. Entonces, bueno, aquí entran dos cosas. La inflación, o sea, podemos definir la inflación, supongo que más o menos todo el mundo sabe.
La inflación es el alza continua y sostenida del nivel de precio. O sea, la inflación, para entender la definición, no es que los precios suban, sino que suban en forma continua. Forma continua. Y generalizada. Sí, en economía se habla del nivel de precio. Te agradezco la acotación. En economía se habla del nivel de precio, generalizada. Entonces, básicamente la inflación lo que está midiendo, la inflación es un termómetro, lo que está midiendo es cómo están subiendo los precios en la economía. En términos generales, por eso se habla del nivel de precio. Ahora, para que haya inflación, la inflación es como un fuego. La inflación es como un fuego. Se requiere de dos elementos. El primero, o la gasolina, es el dinero, la emisión de dinero. La emisión de dinero es básica para que haya inflación. Por eso, de alguna manera, la inflación se ha definido o es definida como un fenómeno monetario. Pero para que sea un fenómeno monetario, la autoridad monetaria tiene de alguna manera que estar tiene que estar en relación con el sector público. Y de ahí, la inflación, un fenómeno monetario, fue definida por Milton Friedman. De ahí, el mundo Feld, me puedo equivocar en la pronunciación, definió la inflación como un problema fiscal. Lo único que no es tan evidente verlo claramente como un fenómeno fiscal, sino como un fenómeno monetario. Pero a final de cuentas, la inflación tiene una base sobre la estructura productiva del país. Entonces, cuando de alguna manera empezamos a tener problemas en el modelo petrolero, ¿me puedes adelantar la gráfica? Empezamos a entrar en lo que yo he denominado proceso de inflación en Venezuela. O sea, en Venezuela, con todo y que en este momento estamos en inflación, y eso de alguna manera lo introdujo Cipriano, Venezuela está viviendo un proceso de inflación desde la década de los 80. Tan es así, a ustedes ahí pueden observar la tabla de frecuencias de la inflación en Venezuela. Desde 1983, creo que la fecha desde hace 31 años, nosotros no tenemos una inflación que sea menor de un dígito. Desde hace 31 años nosotros en Venezuela no tenemos una inflación menor de un dígito. Entonces, ahí la inflación, si bien no he explicado esto bien, la inflación es un impuesto. Pero de alguna manera nos hemos acostumbrado a ese impuesto continuamente. Y en general la sociedad ha sido pasiva con ese impuesto y solamente empieza a sentir los efectos de la inflación cuando ésta es superior al 30%. Entonces, ahí ustedes nosotros hemos tenido en 31 años 7 inflaciones entre 31%, 2 sobre 40 y 50%, 3 inflaciones entre 50 y 100, 2 inflaciones, aunque no está formalizado, 2 inflaciones mayor que 100 y vamos a tener 2 hiperinflaciones superior a 1000%, que como de alguna manera introdujo Cipriano, posiblemente esta inflación, a mi criterio, puede estar entre 900 y 1.000.000%. Así. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.